que vamos a ver es acerca de la bendición de Jehová. Y vamos a aprender qué es la bendición de Jehová. Así que quiero invitarle por favor a que se ponga en pie y vamos a entrar ya a meditar en la palabra del Señor. Quiero que se ponga en pie por favor y abra su Biblia en Génesis capítulo 2. Si no encuentra Génesis, no se preocupe, está ahí en la pantalla. Génesis capítulo 2 es para que se ría, lo vi muy serio. Génesis capítulo 2, ¿está conmigo? Vamos a leer del versículo 8 al 10 y luego del 15 al 17. Dice, leemos la palabra en el nombre del Señor. Jehová Dios, oiga esto, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por este día que nos concedes y nos permite, Señor, estar en tu casa para honrarte y glorificarte, Señor. Padre, cada vez que nos exponemos a tu palabra, Señor, siempre habrá una bendición para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y disponemos este tiempo, Señor, y todo nuestro ser para la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Bien, puede tomar su lugar, por favor. Bueno, voy a ir introduciéndome por acá para ver de qué se trata la bendición de Jehová. ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová? Yo quiero la bendición de Jehová. Así como preguntábamos la semana pasada, ¿cuántos quieren una bendición? Y bueno, todos queremos una bendición y sobre todo la bendición que viene de Jehová. Amén. Entonces, vea, desde el principio Dios ha estado dispuesto a bendecir al hombre. Usted lo acaba de leer. Su amplia generosidad siempre ha estado disponible para el que la quiere. ¿Cuántos la quieren? Bueno, es para usted, es para mí. Génesis 2, ya lo vimos, del 15 al 17, muestra cómo el hombre alcanzaría la bendición de Dios por medio de su servicio al Señor y comunión con Él. Lo que acabamos de leer hace unos instantes, ahí en Génesis capítulo 2, es que Dios preparó todo el ambiente necesario y propicio para que el hombre pudiera recibir su bendición. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Es que no solamente lo puso en el lugar perfecto, en el lugar adecuado que Dios había creado, sino que le dio tareas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que vaya por favor viendo ya por dónde es que este tema se desarrolla, este tema de la bendición de Jehová. Entonces, vean lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. O sea, no lo puso a vacacionar, si usted se fija. No le dijo, mira Adán, aquí está esta hamaca bien hermosa, acostate ahí por favor y date brisa con una palmita. No hizo eso el Señor, sino que lo estableció en el lugar que había creado, apropiado para que el hombre pudiera subsistir, y le dice, y lo puso ahí para que lo labrara y lo guardase. Entonces, eso quiere decir
de que Dios desde el principio ha estado dispuesto a bendecir al hombre, pero también le ha dejado una tarea que cumplir. ¿Se fija usted ahí en ese versículo? Dice que lo puso para que lo labrara. Y fíjese que es interesante cuando vamos a revisar esa palabra, labrar, en el original hebreo. Fíjese que no solamente dice trabajar, sino que dice también, da el sentido de que cuando el hombre empezó a labrar la tierra, comenzó a rendirle adoración al Señor. Entonces no solamente se trató ahí de trabajar, de ponerse a hacer algo, sino que cuando el hombre empezó a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, eso se estaba convirtiendo en adoración. Estaba rindiendo el hombre culto a Dios por la acción de trabajar, o sea, de obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, ve ahí que ahí ya la palabra nos está mostrando de que cuando usted y yo hacemos lo que Él quiere que hagamos, entonces cuando usted y yo lo hacemos, damos alabanza al Señor. Por ejemplo, los servidores se han dado cuenta cuando estudiaron el primer nivel de la escuela de que el servicio a Dios, el prestar un servicio a Dios es rendirle alabanza. Así que cuando los servidores o cualquier hermano en la congregación presta un servicio a los otros hermanos, está alabando al Señor. Entonces aquí vemos que Adán, cuando él empezó a labrar la tierra, no solamente empezó a realizar un trabajo, sino que con esa acción de obedecer a Dios estaba rindiéndole culto al Señor. Y algo interesante también es que lo puso para que lo guardase. ¿A qué se refiere guardar? No se refiere a agarrarlo como que usted agarra algo y lo mete debajo de la cama, lo voy a guardar. No, aquí en este sentido es que lo supiese administrar. Dios había puesto al hombre, lo puso al hombre para que trabajara en el huerto, en el lugar donde Dios lo había colocado, pero debía de ser un buen administrador de los recursos que estaban ahí y que recién comenzaban. Entonces vea usted de que Dios está dispuesto a bendecirnos, y como la acción de Dios al ver la obediencia de Adán, que empezó a trabajar, empezó a obedecer y empezó a administrar bien los recursos, ¿cuál era el siguiente paso? Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, este tema no es, o no sé qué, ahorita todavía cuál es su expectativa de este tema. Y no sé qué es lo que espera cuando hablamos de la bendición de Jehová. Pero ya usted empiece a tener una idea de qué se trata la bendición de Jehová. Entonces, vea lo que dice este versículo. Es muy interesante. Está al principio de la Biblia y nos quiere decir una gran verdad. Que cuando el hombre se dispone a obedecer a Dios en lo que Él dice que hay que hacer, cuando lo hacemos de buena gana, estamos adorando a Dios. Y cuando lo hacemos de buena gana, estamos bendiciendo su nombre, estamos rindiéndole obediencia y culto a Él, y de esa manera Dios envía su bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ir un poquito más adelante. Vean lo que dice Éxodo. Más adelante de Génesis nos vamos a Éxodo. Y dice, mire, Éxodo 20, del 9 al 10, dice: 6 días trabajarás. Algunos trabajan más, ¿verdad? Pero bueno. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Entonces aquí se juntan dos elementos bien importantes que quiero yo que usted lo note. Y es que la Biblia no dice que no deba de trabajar y que debemos de pasar en la hamaca, ¿verdad? En el sillón, con el control, esperando que llegue la bendición del Señor. Porque el Señor ha prometido su bendición, pero la voy a esperar aquí.
No, la Biblia no está promoviendo el pasar ocioso. Desde este momento, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a trabajar, y perdónenme la expresión, como burro. ¿Por qué? Porque habían sido esclavos. Y ya en algún momento yo le dije que cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, no lo dejó sin hacer nada, sino que lo puso a trabajar, pero le dio propósito. Antes trabajaba y se moría trabajando. ¿Para quién? Para Faraón. Y cuando se moría el esclavo, se ponía triste Faraón y le mandaba el cheque de sobrevivencia a la familia. No, qué esperanzas. Pero Dios, en su misericordia, al pueblo le dice: 6 días vas a trabajar y va a haber un día en la semana que me lo vas a dedicar a mí. Eso quiere decir entonces que Dios siempre ha promovido que el hombre gane su sustento de quién es el sustentador. ¿Dice amén? Entonces vemos ahí un equilibrio. Ya ve que ¿cuántos días tiene la semana? 7. De los 7, solo uno te pide el Señor. Bueno, en ese momento se lo pedía al pueblo. Ahora todos los días son del Señor. ¿Dice amén? Todos los días son del Señor. Pero aquí el pueblo le dice: oigan, ustedes van a tener 6 días que ustedes lo van a dedicar a todas sus tareas. Todo lo que tengan que hacer, háganlo bien. Pero hay un día que me lo van a dedicar a mí. Entonces vemos ahí un equilibrio para poder alcanzar la bendición de Dios. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para que labrara la tierra, se pusiera a trabajar, y con ese esfuerzo de obediencia al Señor, Dios le mandaba su bendición. Y usted podría decir: oiga, pero el hombre también después que pecó siguió trabajando. Sí, es cierto. Pero fíjese que la diferencia es que el Señor le dijo: cardos y espinos, me parece, si usted lo busca, va a producir la tierra. Y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día. Estamos parafraseando esa parte. Aquí no dice que le fue difícil al hombre trabajar. No dice para nada. Podemos ahí un poco especular de que se le hizo más placentero el trabajo porque estaba en el huerto de Dios. Y cuando estás en tu huerto, en el lugar donde Dios te ha plantado, qué rico es trabajar, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Es más placentero. Pero cuando el hombre sale del lugar donde Dios lo había establecido, entonces el trabajo, como dijo aquel, ¿verdad?, se creó como castigo. ¿Se acuerda de la canción? No, es que esté muy joven. Solo los viejitos nos acordamos de eso. Había una canción muy antigua que decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Seguramente ahí por el 31 de diciembre la bailaba usted. Ya no se acuerda, está bueno, ya no se acuerde pues, pero oiga, Dios al principio no lo estableció así, lo dejó de una manera que pudiera el hombre ponerse a trabajar, rendirle adoración con esa actividad, y Dios lo bendecía por el esfuerzo que estaba haciendo. Más adelante el hombre, en el capítulo 3, ya vemos que el hombre peca, es sacado del lugar placentero que es el Edén, y empieza a trabajar, pero ahora el trabajo es más difícil. La tierra estaba negándole el producto. Así que vemos aquí que en Éxodo hay una reglamentación, hay una ley en donde el Señor después les dice: oigan, vayan a trabajar, pónganse a trabajar, pero en la semana hay un día que me lo van a dedicar solo a mí. Entonces ahí el Señor establece una fórmula para recibir la bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien, vamos un poquito más adelante. En la semana anterior veíamos que Jabes, invocando a Dios por una bendición, vimos a Jabes lo que contenía, lo que significaba su nombre,
¿Y por qué razón estaba levantando ese clamor? ¿Con qué propósito lo hizo Jabes? Bueno, con hacer la voluntad de Dios. Todo hebreo en el tiempo de Jabes tenía claro que debía de poseer la tierra prometida de Canaán. Josué tuvo la tarea de introducir al pueblo y poseer la tierra. Sabía que había un esfuerzo para obtenerla. ¿O le fue gratis? ¿Le fue fácil? No, tuvo que pelear, tuvo que terreno que conquistar. Y cuando lo hacían de la manera en que Dios lo estipulaba, ¿qué sucedía? Había bendición. Y el pueblo prosperando. Entonces, en el tiempo de Jabes, en el tiempo de Josué, todo hebreo sabía de que debía conquistar más territorio para el Señor. Eso se convertía en hacer la voluntad de Dios. Entonces, obtener más territorio no solo era parte de su derecho otorgado por Dios, sino que con esa acción agradaba a Dios. Imagínense. Pues estaba sacando al enemigo de la tierra de Dios, del lugar que Dios había elegido para su pueblo, y de esa manera estaban siendo obedientes a la voluntad de Dios. No sé si alguna vez usted había visto de esa manera el pasaje de la conquista de Canaán. Pero en la medida que el pueblo ganaba territorio, de esa manera ellos se convertían obedientes a la palabra que el Señor les había dado, porque se iba ensanchando el territorio de Dios. Por eso la oración de Jabes es clave en esto de la conquista, porque él dice que le ensanche su territorio, y al hacer eso está ganando él más terreno para el Señor. Entonces veíamos que la oración de Jabes, en todo momento él estaba ofreciendo al Señor esa oración para poder hacer la voluntad de su Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces vea usted de que este trabajo, esta acción de conquista implicaba, dar la vida, por supuesto, también, porque había que pelearse. Y ahí los enemigos no eran como ahora, que son espirituales. Amén. Así son, ¿verdad? ¿O no? ¿Tiene algunos enemigos usted ahí? No, ¿verdad? Ya no. Pero en ese entonces sí. Ahí había que andar con la espada, con la honda y la hondilla también. Y cualquier otro instrumento para la guerra. Porque los enemigos eran personas de carne y hueso. Entonces, cuando el pueblo trabajó, se esforzó, luchó, peleó por conquistar la tierra que el Señor le había entregado, en ese momento estaban siendo obedientes a la voluntad de Jehová, y Jehová le enviaba bendición. Vamos un poquito más adelante. Veamos entonces, en primer lugar, esto es importante para entender de qué trata la bendición de Jehová. En primer lugar, lo que vamos a decir es que Dios es el dueño de la riqueza, el hombre es el administrador. Y cuando el hombre entiende que Dios es el dueño y que Él es solamente un administrador, entonces es fácil que llegue la bendición. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el hombre, la mujer? Ah, no, es mi dinero. A mí me cuesta. Yo me he matado trabajando todo el mes, todo el año, y sigo todavía. A mí nadie me ayuda, yo en mi inteligencia, dice. Pero la Biblia enseña de que Dios es el dueño de la riqueza y que el hombre es solamente un administrador. Y ya va a ver por qué. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro. Dice, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Oiga, yo le pregunto, allí en el lugar donde usted trabaja, ¿usted se puede gastar los recursos del patrón? ¿Puede llegar a la caja y, mira, necesito dinero, voy a agarrar aquí, lo agarra y se lo lleva? Por supuesto que no. Van a llamar a la policía. Aquí Dios está estableciendo
de que todos los recursos le pertenecen a él y que se los ha dado al hombre para que los administre. Y esta idea ha venido funcionando desde el principio. Usted lo acaba de comprobar que desde Génesis Dios lo pone en un lugar y le dice, ponte a trabajar. Yo te voy a dar los recursos, pero solamente vas a ser el administrador. ¿Se acuerda que le dijo que lo plantó y lo puso ahí para que labrara la tierra y lo guardase? Eso quiere decir también que administrara la tierra. Entonces, cuando usted y yo tenemos en mente de que el dueño de la riqueza es Dios y que usted y yo solamente somos administradores, entonces vamos a hacer un buen uso de los recursos, de las bendiciones, del dinero que llega a su mano. Porque usted va a decir, si bien es cierto, está en mi chequera, en mi cuenta de banco, pero es del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como que no muchos se animan a decir gloria a Dios, ¿verdad? Está pensando, haciendo cuenta, tengo tanto en el banco, ¿cómo será posible que sea del Señor eso? No. Vamos un poquito más. Un poquito más. Más adelante. Dios es el dueño de la riqueza, el hombre es únicamente el administrador. Mire, para poder comprender mejor qué significa esto. En primer lugar, cuando Dios es el dueño y el hombre solo es el administrador, Dios ordena al hombre. Oiga que dice ordena, no le sugiere, le ordena al hombre que comparta. Vamos a Deuteronomio capítulo 15, abra su Biblia por favor. Deuteronomio capítulo 15 y vamos a ver qué dice el Señor ahí. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 11. Oiga lo que dice. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano, ¿cómo dice? Liberalmente. ¿Está conmigo en la lectura? Liberalmente. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener un corazón, en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el día, está el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cuando el pueblo de Dios entendió de que ellos generaban riqueza, generaban recursos, entendieron y Dios les dijo, oigan, el dueño soy yo, ustedes solamente son los administradores, y como yo soy el dueño y ustedes los administradores, yo les ordeno que compartan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ve ahí de que la riqueza que se produce a través del trabajo, a través del esfuerzo, tiene otro propósito adicional, que es no solamente darle gloria a Dios, no solamente es para que usted pague sus cuentas, sino que también pueda bendecir a alguien más. Vea, entonces, y es difícil, siempre cuando se habla del tema del dinero, es un tema
complicado, porque ¿cómo nacen los niños? Así, con la mano cerrada. Así nacemos. Así que no. Y usted le agarra los deditos y los cierra. Y con su mano cerrada. En el transcurso del tiempo, él la puede soltar. Y a los 2 años todo es mío, dice. Mío. Y tiene que aprender a compartir. Entonces ve aquí de que como Dios es el dueño de la riqueza y el hombre es el administrador, Dios le ordena al hombre a que comparta. Vamos un poquito más adelante. Número 2, como Dios es el dueño de la riqueza, el hombre el administrador, Dios ordena que no confíe en la riqueza, sino que confíe en Dios. Jeremías 9:23, vamos a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, vea que aquí Dios está reglamentando y le está diciendo al hombre, a su pueblo, a su iglesia, de que Él es el dueño y que le ordena a que no confíe en las riquezas, sino que confíe en Dios. El problema, o sea, Dios, mire, Dios conoce perfectamente de qué el hombre padece. ¿Dice amén? Entonces sí, Dios conoce y por eso Él lo deja así de esa manera. Mía es la plata y el oro. Para que nadie tome posesión de ella y nada más se convierta en un administrador. Y ya establecimos que ningún administrador puede agarrar los bienes de su amo. No puede, no le pertenecen, nada más los puede hacer crecer. Esa es la función de un administrador. Hacer crecer los recursos que se le encomiendan. No hacer que disminuyan. Ese es un mal administrador. Entonces cuando Dios te ha plantado en el lugar, llamémosle la empresa, llamemos el negocio en donde Dios te ha puesto, ¿qué va a pasar ahí? Ese negocio o ese lugar debe de prosperar. O tu vida debe de prosperar. Han habido muchos casos de personas que han entrado a las compañías como tal vez el conserje, el que hace limpieza, pero con los años se ha convertido en parte de la compañía en una posición más elevada. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. El Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque ese hombre fue responsable en eso que le dieron a cuidar y como vieron su responsabilidad, le fueron dando más y más. Eso Dios lo hace. Pero si alguien dice, aquí voy a sacudir de mala gana, y hoy hay cámaras por todos lados, ¿verdad? Y así quiere aumento y miren como, no. Vamos a buscar otro, dicen. Uno que tenga hambre, dicen algunos. Y así hacen las empresas. Entonces, vea pues que cuando esto está establecido, fundado en nuestro corazón de que el dueño de la riqueza es Dios y nosotros somos sus administradores, entonces podemos manejar mejor el dinero. Número 3, Dios advierte que las riquezas esclavizan. Por eso es que Dios dice, mía es la plata, porque a Dios no lo puede esclavizar el dinero. Al ser humano sí. Entonces Dios advierte que las riquezas esclavizan. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6.
Dice, perdón, Mateo 6:24, ahí dice. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí riquezas es mamón. Y mamón era un dios, no una fruta que se come en El Salvador. En otras partes creo que le llaman de otro modo, pero bueno. Ahí está estableciendo de que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando alguien se inclina hacia las riquezas, ese corazón ya se esclavizó. Y el día de hoy hay muchos esclavos, muchos esclavizados por mamón. Dios advierte que las riquezas esclavizan. Ahora, vea que en ningún momento de lo que hemos leído, o hasta este momento de lo que hemos leído, Dios no está cuestionando el que el pueblo tenga dinero. De hecho, Job y Abraham, los dos eran contemporáneos, eran de su misma época. Y tanto Job como Abraham, así le dije, ¿verdad? Sí. Entonces, Abraham y Job eran contemporáneos de su época. Y los dos eran las personas más ricas ahí en el lugar donde ellos vivían. Eso no es problema para Dios. ¿Por qué? Porque de él es la plata y el oro. Entonces, el problema es cuando las riquezas esclavizan. Cuando alguien se afana solo por hacer más y más dinero. Y creo que lo vamos a ver la otra semana, porque ya me gustó este tema. Hay muchas cosas más que ver respecto a las bendiciones y respecto al dinero. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo habla mucho del tema del dinero? Y hay hasta más de 100 versículos en cada uno de los evangelios que hablan del dinero. Así que eso quiere decir que es importante. Bien, entonces Dios advierte que las riquezas esclavizan. Y ahí hay unos versículos, usted los puede notar y los puede leer en su casa. Entonces, Dios es el dueño de la riqueza, el hombre solamente es el administrador. Por eso Dios le ordena al hombre que comparta. Dios ordena que no confíe en la riqueza, sino que confíe en Dios. Dios advierte que las riquezas esclavizan. Y uno más. Dios señala la dificultad de ser salvos por causa de la riqueza. Alguien puede no ser salvo por causa de la riqueza. Y ya vamos a ver en qué sentido. Mateo capítulo 19. Váyase un poquito adelante ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y versículo 23. Es un pasaje que usted conoce. Entonces Jesús, desde el 21, desde el 20, y el joven le dijo, todo esto he guardado. El Señor Jesús le dijo, bueno, le dijo, tienes que cumplir los mandamientos. Y le dice el 20, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Y vea que no dice vende todo lo que tienes. Dice vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿El problema son los millones? ¿El problema es todo lo que está acumulado ahí en la cuenta bancaria? ¿El problema es los terrenos? ¿El problema son las fincas que tiene? No, ese no es el problema. El problema es que las riquezas esclavizan y cuando ya se volvió una esclavitud, entonces difícilmente alguien podría deshacerse de eso
porque él sigue pensando que él es el dueño cuando Dios dice que el hombre solamente es el administrador. Entonces, cuando ese pensamiento ha llegado a nuestro corazón, entonces podemos nosotros bendecir a cualquier hermano o a cualquier persona con libertad. No conoce usted a la persona, así que no hay problema. Me dice un hermano, ¿no lo conoce usted? Bueno, resulta que una hermana me había dado una ofrenda y yo muy feliz, Señor, gracias al Señor. Y la tenía ahí, no me la había gastado, estaba ahí guardada. Y me dice, mire, ¿sabe qué? Me podría prestar, pastor. ¿Y cuánto necesita? Tanto, el dinero que tenía ahí. Bueno, aquí está, ¿cómo no? Yo se lo pago a la vuelta de un mes. Pero era algo que no lo tenía. El Señor me lo mandó a mí a través de una hermana, que Dios bendiga a la hermana. Y yo sé que lo hace el Señor. Pero ese dinero sirvió para bendecir a otro. Porque ese hermano no conocía a la hermana que me dio el dinero. Probablemente nunca hubiese hecho esa conexión ahí. Pero vino Dios, movió el corazón de la hermana, me lo dio a mí. Y este hermano que tenía una necesidad me pidió ayuda, yo se lo di. Así que se suplió una necesidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vea que cuando Dios nos enseña a que Él es el dueño de la riqueza y nosotros somos los administradores, el dinero va a llegar y el dinero va a salir para bendecir a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, nosotros debemos de tener el día de hoy en mente de que Dios es el dueño de la riqueza y nosotros solamente somos los administradores. Pero yo no gano mucho, no importa cuánto usted gane. El asunto es que usted quiera bendecir. Por ejemplo, un tiempo ahí en El Salvador estuvimos muy escasos. Y mis papás o mi suegra, temprano en la mañana llegaban con una bolsa llena de vegetales y un montón de cosas que habían pasado a comprar al mercado. Esa es una bendición. Cuando alguien está en necesidad, mire, unos pepinos, unos repollos son una gran bendición. Claro que sí. Entonces vea usted pues de que no se trata aquí de cuántos miles usted tiene para ayudar. No, se trata de que usted ha recibido de Dios una bendición y usted tiene que estar dispuesto a compartirla. El pueblo de Israel, Dios le estaba enseñando ese principio de compartir. Y ya vamos a ver más en detalle. Tengo que correr porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, entonces, segundo, ahora veamos la promesa o la bendición de Dios, la bendición prometida. Vamos a Levítico capítulo 28, lo puede leer aquí conmigo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Ahora que ya establecimos de que Dios es el dueño de la riqueza y que nosotros solamente somos los administradores, podemos ir a ver la bendición prometida. Deuteronomio es un pasaje muy conocido porque Dios le establece al pueblo las bendiciones y las maldiciones. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, este pasaje está también en Levítico 26 del 3 al 13 y Deuteronomio 7 del 12 al 24. Si usted gusta más tarde o en el día que tenga tiempo lo puede leer en su casa. Entonces esos tres pasajes hablan acerca de la bendición prometida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si vamos ahí a Deuteronomio y leemos un poquito más, vaya a Deuteronomio por favor, y vamos a leer un poquito más de lo que contiene ese texto. No traje ahí las bendiciones, sino que
para que usted lo pueda leer conmigo. Vea lo que dice. Deuteronomio 28. Dice, versículo 3. Oiga las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en la ciudad donde viven? Bueno. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que te pusiera a tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán, oiga esto, todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová de su buen tesoro, oiga, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Y oiga, dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Hermoso, ¿no le parece? Vale. Entonces, estas bendiciones, vea lo que dice. ¿Cuántas bendiciones se pueden obtener caminando en la senda de la obediencia? Bueno, según este pasaje, son muchas las bendiciones que se pueden obtener caminando por la senda de la obediencia. Las bendiciones del pacto pueden ser divididas en 3 grupos. En primer lugar, las bendiciones de la tierra y las personas. Ahí están los versículos del 3 al 5, el 8 y el 11. Promesas de protección y seguridad. La entrada y la salida, versículo 6, estarán seguras en Jehová. Victoria sobre sus enemigos, versículo 7, y poder económico. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y una posición de honor, porque el pueblo iba a ser confirmado como pueblo de Dios y la exaltación de Israel sobre las naciones. Entonces, las bendiciones de Jehová las podemos clasificar de esta manera. Bendición de la tierra y las personas, la promesa de protección y seguridad y una posición de honor. ¿Todo por qué? Por obediencia. Y hemos estado viendo desde el principio que la bendición de Jehová se obtiene por obediencia. Aquí no es por repetir y repetir palabras. Aquí no se vale la metafísica. La metafísica le dice repita y repita, repita, y en su mente usted va a ver lo que quiere y se hará realidad. Así como a los vendedores el día lunes los llaman a la oficina del gerente de ventas. Aquí están los mejores vendedores. Sí, ¿cuánto van a vender mucho? Nosotros. ¿Quiénes quieren el primer lugar? Y empiezan toda esa motivación. Y cuando salen de ahí, ya sí, somos los mejores vendedores. No, aquí no se trata de eso. Aquí lo que se trata es de un camino de obediencia. Y la bendición de Jehová se obtiene por ese medio. No hay otro. Ay, yo quería decretar y quería declarar y que ya así sucediera. Bueno, hágalo, si usted quiere, hágalo. Pero lo que la Biblia enseña es otra cosa. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Es su decisión. Sin embargo, lo que la Biblia está enseñando es que a través de la obediencia, este pueblo se iba a convertir en un pueblo poderoso. Y las naciones lo iban a ver. Israel, fíjese que dice el apóstol Pablo, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
¿qué era Israel con respecto a Egipto? No era nada. No era nada. Entonces ahí Dios lo sacó para avergonzar a ese pueblo fuerte y orgulloso de Egipto y mostrarle, y que las naciones que estaban alrededor pudieran ver cómo una nación vive con el favor y la misericordia de Dios. Y ese era el pueblo de Israel. Oiga, lo que el pueblo de Israel tenía entre sus manos era algo grande. Y asimismo, la iglesia el día de hoy tiene algo grande entre sus manos, que es la bendición del Señor. Pero muchos no la saben administrar. Cuando les llega no saben qué hacer. Por eso Jabes, la semana pasada veíamos que decía, que tu mano estés conmigo. Eso quiere decir que me ayudes, porque me vas a ayudar a administrar todas las bendiciones que van a venir y que no me haga daños. A muchos la fama, el dinero, la riqueza que el Señor les pudo haber mandado, no la supieron administrar y se les fue a su corazón. Entró el mal y el día de hoy algunas están en ruinas. Entonces, por esa razón, la oración de Jabes era una oración sumamente inspirada por Dios, precisamente para poder hacer la voluntad del Señor. Entonces, esa es la bendición prometida para el pueblo de Israel. Ya voy a terminar. Entonces, cuando vemos que Dios es el dueño del oro, de la plata, y el hombre solamente es un administrador de lo que llega a su mano, entonces cuando eso sucede, el hombre puede obrar de la manera que Dios desea. Ahora, usted puede hacerse una pregunta y alguien tal vez ya se la hizo. Todo esto que se le estaba ofreciendo al pueblo, ¿de qué carácter eran esas bendiciones? Lo dejo pensar. Materiales. Ahí las bendiciones eran puramente bendiciones materiales. ¿Y eso es bueno? Por supuesto, diga que sí, son buenas las bendiciones materiales. Pero cuando las bendiciones materiales entran en el orden que Dios ha establecido, en donde Él dice, yo soy el dueño y ustedes los administradores, a nadie le va a estorbar, a nadie le va a causar problema tener dinero. ¿Por qué? Porque se da cuenta que solamente es un administrador y que no es suyo, y que lo va a tomar con respeto ese dinero y va a decir, no, esto es del Señor. Si bien es cierto, me lo gané con mi trabajo, pero es del Señor. Él me lo dio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, pero la gente dice, no, que es mi dinero, yo me lo gasto. 2 semanas trabajando y el día viernes y el fin de semana se lo acaba. Por eso trabajo, digo, para darme la gran vida. Ajá. ¿Cuánto tiempo le va a durar esa vida? No sé. Pero lo que sí sé es que Dios bendice, y hay una bendición prometida a aquellos que caminan en la obediencia y obran y manejan y administran las bendiciones de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, vea usted que al pueblo de Dios, Dios mismo le estaba ofreciendo bendiciones materiales. A Dios le interesaba que el pueblo de Israel fuera bendecido. Dios estaba interesado desde el principio, ya lo vimos, desde Génesis. Dios estaba interesado de que el hombre fuera bendecido materialmente. ¿Para qué? Para poder dar. Porque oiga esto, por favor, vea. Cuando Israel estuviese bendecido, recibiendo todo el fruto de la tierra, el fruto del ganado, que tuviera más hijos, las vaquitas, las ovejitas, ¿qué iba a pasar? Que el trigo tuviera el fruto abundante. ¿Qué iba a suceder? El pueblo iba a tomar de ahí el diezmo, lo iba a traer a la casa del Señor, y ahí se iba a honrar su nombre en primer lugar. En segundo lugar, de ahí todo el sacerdocio iba a vivir, iba a ser alimentado, y en tercer lugar iba a haber alimento para el huérfano, para la viuda y para el extranjero. Entonces, eso significa que Israel iba a ser próspero y no iba a necesitar préstamos internacionales.
sino que Él iba a prestar, Él iba a bendecir. Y eso es lo que Dios quería, que los vecinos, las naciones vecinas vieran como un pueblo que le creía a Dios, cómo administraba esa riqueza tan abundante que hasta podía bendecir a otros. Entonces a Dios le interesaba que el pueblo de Israel fuera bendecido, que fuera próspero, porque entonces no iba a hacer falta alimento en la casa del Señor y todos aquellos que estaban desamparados iban a ser bendecidos también. Entonces el día de hoy Dios sigue estando interesado en que su pueblo esté bendecido. Pero ¿cómo se alcanza la bendición? A través del camino de obediencia. Porque ahí mismo usted lee en el versículo 14 de Deuteronomio, dice: si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y en el versículo 15 en adelante están todas las maldiciones, las consecuencias de la desobediencia. Entonces Dios está interesado en bendecirnos. Dios siempre ha estado interesado en poner al hombre en una posición de honor y que trabaje y que gane su sustento y que de ahí pueda mantenerse. Dios está interesado en eso. A Dios no le afecta la riqueza. Por eso es que el hombre no debe ser el dueño de la riqueza, sino que Dios. Y nosotros solamente los administradores, para no enfermarnos. ¿Qué hace usted con unos 5,000 extra? Hace y deshace. En un fin de semana se acabó $5,000. Ahora, ¿eso será pensar como un administrador? Yo diría que no. No, pero yo tengo derecho. No, es que no estamos diciendo que no pueda hacer uso de él. Lo que podemos cuestionar es que si le llegó hoy, mañana ya se lo acabó. Ese es un problema. Entonces, por eso nuestro corazón debe estar sano delante de Dios y entender que nosotros solamente somos administradores de los bienes que llegan a nuestras manos. Y cuando eso es una realidad de nuestra mente, entonces no solamente Dios nos bendice a nosotros, sino que a través de nosotros Dios va a bendecir a alguien más. Y de eso se trata la bendición de Jehová. Que tú tengas lo que necesitas para poderle dar a otro que necesita. Bien. Ya lo veo un poco así. Ya voy a terminar, aguántame un poquito pues. ¿Cuál es el principio divino en todo esto? Aquí hay un principio divino. Y ya lo estuvimos mencionando. Aquí hay un principio divino. Y es, la obediencia a Dios abre los cielos. Y trae recompensas en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La historia tiene registradas muchas naciones que honraron a Dios al principio, cuando fueron fundadas. Esta nación es una de esas, que al principio de ser fundadas honraron a Dios con sus bienes y prosperaron. Oye, ya no, pero la obediencia a Dios abre los cielos y trae recompensas en la tierra. Ese es un principio del cual se está hablando aquí en Deuteronomio 28. ¿Y cómo funciona ese principio? Así, miren, aquí hay una fórmula. ¿Cómo funciona este principio? Bueno, obediencia a Dios más fe en acción. ¿Qué es eso? Ponerse a trabajar. Más honrar a Dios. ¿Qué dice Éxodo 20? ¿Se acuerda que decía? Que el séptimo día era para el Señor. Eso es igual a bendición derramada. Y no le pedí permiso al hermano, pero el hermano Rafael ayer estaba diciendo algo que yo no me acordaba que lo dije, pero lo dije. Y es que nosotros los hijos de Dios, óigame bien por favor, nosotros los hijos de Dios deberíamos de ser los que trabajemos menos y ganemos más. Eso fue lo que dije en aquel entonces, no sé cuándo lo dije. Pero gloria a Dios porque creyó eso. ¿Sabe qué? Estaba estudiando, terminó de estudiar, sacó su certificado. Y ahora él puede hacer trabajos grandes y poder cobrar lo que quiera.
Entonces eso le permite trabajar menos y ganar más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no solamente es eso. O sea, obediencia a Dios, fe en acción y honra a Dios. Porque él dijo ayer, le ofrecen trabajos para hacer sábado y domingo. ¿Y qué dice él? No. Porque el sábado y el domingo él los dedica para buscar a Dios. Y entonces, ¿cómo Dios no le va a derramar sus bendiciones? Por supuesto que Dios las derrama. Entonces, hay un principio divino en esto y funciona de esta manera. Obediencia a Dios más fe en acción. Eso significa ponerse a trabajar, ponerse a estudiar. Honrar a Dios, porque muchos pueden, de alguna manera obedecen a Dios, podría ser, se ponen a trabajar, pero no honran a Dios. Entonces la fórmula no funciona. Y dicen, pero yo trabajo, pero yo canto alabanzas, voy de vez en cuando a la iglesia. Aquí dice obediencia a Dios, fe en acción, honra a Dios. La honra de Dios es constante. Y eso es igual a bendición derramada. Así funciona esta bendición prometida. Entonces, ese es el principio que la Biblia nos está dejando el día de hoy, que funciona de esa manera. En esta tarde quiero que usted se lleve ese principio a su casa, porque la bendición de Dios trabaja de esa manera. No con oraciones presuntuosas. Yo soy el hijo del rey, y como soy el hijo del rey, yo reclamo las bendiciones que son para mí. Eso no es cierto. La Biblia enseña que hay que ponernos a trabajar. Y si necesitamos algo, hay que clamar, hay que pedir, hay que rogar. Eso es lo que enseña la Biblia. No, yo soy el hijo del rey. Y yo, sí es cierto, claro que sí, por supuesto. Pero por eso, por ser un hijo del rey, deberíamos de ser más sumisos. Porque estamos antes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele palmas al Altísimo. Así funciona la bendición prometida de parte del Señor. Y para terminar, veamos la bendición de Jehová. Me quedan 10 minutos. ¿Cuál es la bendición de Jehová? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay muchos que tienen mucho dinero el día de hoy, pero están tristes, están preocupados. No, y si me descuido, me van a robar, se van a llevar esto. Entonces, ¿cuál es la vida de eso? En cambio, la bendición de Jehová es la que te enriquece. Y si usted ha estado atento a todo este tema, que yo creo que sí, ¿cuál es la bendición de Jehová? Bendiciones espirituales, pero estamos viendo que también la bendición de Jehová es el trabajito que usted tiene. El trabajo que usted tiene, esa es la bendición de Jehová. Que si nosotros nos esforzamos, por supuesto, hacemos bien nuestro trabajo, créanme que le van a aumentar. Le van a dar, no sé, bonificaciones, qué sé yo. O es más, le puede conceder más permisos para estar más tiempo en la casa del Señor, porque usted es efectivo y eficiente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al efectivo y al eficiente, ¿quién le dice que no? Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece. Es la que a través del trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto para bendecirte, Él te está dando todos los medios, todos los recursos y está satisfecho. Y eso no te añade ninguna tristeza, porque son bendiciones, es dinero que te ha llegado a tu mano o a tu casa de manera honrada y honesta. Veamos un poquito más de esto. La bendición de Jehová. Bendición, ¿qué es bendición? Bueno, bendición es un deseo, una expresión, un regalo para beneficio de otra persona. Esa es una bendición. Al bendecir a los hombres, Dios les confiere bienes, sea en el momento o más adelante. Entonces, hoy lo que estamos hablando es de bienes materiales, cosas que tienen valor aquí en la tierra. Pero recordemos que las riquezas son temporales.
Son temporales. Las riquezas solo son para este tiempo, en el tiempo que nosotros vivimos. Entonces debemos ser inteligentes como administrarlas también. Entonces la bendición de Jehová, bueno, que es una bendición, bueno, es un deseo, una expresión o regalo para beneficio de otro. Ahora, la palabra que aparece ahí, enriquece, la bendición de Jehová es la que enriquece, quiere decir literalmente riqueza o bienes materiales. Ahí está hablando de bienes materiales. El problema, ¿sabe cuál es el problema? El problema es lo que había sucedido con los fariseos. Los fariseos dijeron, entre más bendecido soy, entre más dinero yo tengo y me he visto bien, entonces quiere decir que los demás van a ver que la bendición de Jehová está sobre mí. Y para ellos el ser pobre era una maldición. ¿Y qué vino a decir Jesús? Bienaventurados los pobres, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí le vino a derribar el edificio que habían construido los líderes religiosos, porque ellos decían, no, es que hay que verse bien, hay que tener dinero para que vean que tenemos la bendición. ¿Qué es lo que dicen los predicadores hoy en día? Usted tiene que tener una buena casa, usted tiene que manejar un buen carro para que vean que usted es un hijo de Dios. Jesucristo dijo, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Entonces, ¿dónde está ese asunto de querer demostrar de que tenemos dinero para decir que somos bendecidos? Entonces, ese era un problema de los fariseos. Lo vamos a ver la próxima semana. Aquí ciertamente está hablando de riquezas, pero vea la diferencia como nosotros el día de hoy vamos a entender la bendición de Jehová, que es el tema de esta tarde. La presencia y el favor de Dios en la vida del hombre le entregan una riqueza que es íntegra. La bendición de Jehová, la cual habla este proverbio, mashal se llama, o sea, mashal quiere decir proverbio, quiere decir que cuando Dios te bendice, Él lo hace, te entrega prudencia, te entrega moralidad y también te entrega bienes materiales. Mucha gente tiene bienes materiales, pero son inmorales y son imprudentes. Entonces gastan sus bienes materiales en inmoralidad, gastan sus bienes materiales sin ninguna prudencia. Pero la bendición de Dios, la bendición que viene de Jehová, ciertamente te da bienes materiales, te da una moralidad y te da prudencia para poder usarlos. Esa es la riqueza íntegra que Dios te da. Esa es la bendición de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, no hay consecuencias dañinas. Cualquiera que tenga dinero el día de hoy, que lo haya logrado, ya sea por herencia, ya sea porque se esforzó trabajando, pero siempre honrando al Señor. Entonces, él tiene bienes materiales, pero también como ha sabido honrar a Dios, Dios le ha dado moralidad, Dios le ha dado prudencia para poder administrar todos esos bienes y poder disfrutarlos. Hay gente que tiene dinero, pero son tacaños. No reparten nada, ni siquiera entre sus familiares. Son mezquinos. Entonces, ahí hay un problema serio. Ahora, vea esto. Por supuesto, el proverbio no está diciendo que el hombre no debe de esforzarse en su trabajo. No. Y ya lo hemos visto, que Dios al que se esfuerza, lo bendice. ¿Por qué? Porque eso es un principio que Dios estableció. Lo puso al hombre a trabajar. Cuando el hombre trabajaba, honraba a Dios, entonces venía Dios y lo bendecía. Pero también había un día que se lo dedicaba al Señor. Entonces, muchos están solamente empecinados, afanados en los bienes materiales. No, por supuesto, como ese es el principal objetivo, moralidad y prudencia no existen en ellos. Entonces, es ahí, veamos cómo el día de hoy la bendición de Jehová es representada a través de este versículo. Prudencia, moralidad y bienes materiales para poder disfrutarlos en el Señor. La riqueza, aunque fue dada por Dios, no fue para dominar la vida del hombre. Dios te bendice para que bendigas y compartas. ¿Cuánto te da gloria a Dios? La riqueza, aunque fue dada por Dios, no fue para dominar la vida del hombre, sino que te la dio para bendecirte y para que bendigas
y compartan. Esa es la verdadera bendición de Dios. Esta no es ninguna enseñanza presuntuosa de venir delante del Señor y reclamar bendiciones. ¿Qué reclamar bendiciones? Es ponernos a hacer la voluntad de Dios en obediencia, y es ahí, en la obediencia, en que Dios bendice. Y la próxima semana vamos a seguir viendo un poco más acerca de este tema de las bendiciones, porque nos interesa saber cómo es que se obtienen las bendiciones de la manera adecuada, correcta y según las Escrituras. Póngase en pie, por favor. Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, oiga, es Dios quien las da, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo que ha entendido, Señor, que todo lo que posee lo ha recibido de tu mano, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que es generoso. Aquí hay un pueblo, Señor, que sabe honrarte, Señor, con lo que ha recibido. Padre, ayúdanos a que no se nos olvide, Señor. En nuestra mente, en nuestro corazón siempre tiene que haber el recuerdo de que tú eres el dueño de toda la riqueza, Señor, y que nosotros solamente somos los administradores de ella. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, que nos viene a recordar, oh Dios, que solamente somos los administradores. Y que con la sabiduría que viene de tu presencia, Señor, podamos administrar esos recursos, sean muchos, sean pocos, Señor. Lo importante es que tu mano esté con nosotros para poder ser buenos administradores, Señor. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, Señor, que se encuentra en este lugar, Padre, para que tú los bendigas y ahí en el lugar donde los tienes, Señor, sean prósperos, que sobreabunde, que el fruto de su trabajo, Señor, sea abundante, pero no solamente para ellos, Señor, sino que para que puedan compartir, oh Dios. Ahí donde está la necesidad, Señor, también esta iglesia pueda, oh Dios, bendecir a otros, y lo ha hecho, lo ha estado haciendo, Señor, y queremos seguir siendo una iglesia que bendice y que está dispuesta a ayudar, Señor. En el nombre de Jesús, aumenta los recursos de la iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Hazlo prosperarlo, Dios, porque tú estás interesado en bendecirlos y prosperarlos, Señor, para que así también la obra sea bendecida y prosperada y pueda ir más allá, Señor, y pueda ir y anunciar el evangelio, Señor, por diferentes medios, por los medios que estén al alcance, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, Dios. Padre, que toda bendición que llegue a su mano, Señor, sea bien administrada, oh Dios, con prudencia, Señor, para que cada uno disfrute del fruto de su trabajo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde. Adoramos tu nombre, Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda con sus palmas al Señor.